Buenos días, niñas y niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz y hoy jueves 12 de noviembre tenemos nuestra clase de historia. Hoy vamos a hablar sobre el arte, deporte y teatro en Grecia y Roma. Los objetivos para el día de hoy son los siguientes: reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega, reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización romana. Bueno, niñas y niños, recordemos lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Estuvimos hablando específicamente de las creencias religiosas de griegos y romanos. Bueno, las creencias griegas, los griegos eran politeístas y les pedían favores a cada uno de los dioses. Hacían ofrendas y sacrificios en honor a los dioses. Los guerreros le hacían culto y favor a Atenea. También le hacían culto a Ares antes de un enfrentamiento. Los pescadores a Poseidón, los agricultores a Demeter. Y allí tenemos los dioses griegos. Bueno, también los dioses griegos eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses que estaban entre el plano divino y el humano. Existía una jerarquía donde los dioses del monte Olimpo eran los más importantes. El más poderoso era Zeus, amo de todas las otras divinidades y de los mortales. Bajo él estaban los demás que más tarde pasaron a ser parte de la mitología romana. Zeus, el rey de los dioses, controlaba el trueno y era simbolizado por el agua. Poseidón, dios del mar, era hermano de Zeus y siempre llevaba un gran tridente símbolo del pescador. Atenea era la diosa de la guerra y de la sabiduría. Deméter era diosa de los cereales, se encargaba de hacer crecer el trigo, la cebada y otros seres vivientes. Y por último encontramos a Artemisa, la cazadora. Era la diosa de la caza, protectora de las mujeres y de los niños. También estuvimos hablando la clase anterior sobre las creencias romanas. Los romanos eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. En la época del Imperio Romano consideraban a los emperadores como dioses. Y aquí podemos observar los dioses romanos, ¿ya? Ahí tenemos a Hera, Zeus, Hestia, Poseidón, Hades, Demeter, ¿ya? Y también tenemos a Ares, que era el de la guerra, ¿cierto? Artemisa, la caza, Apolo, la belleza, Atenea, la sabiduría, Hermes, el mensajero, Dionisio, el vino, Afrodita, el amor y la belleza, ¿ya? Bueno, los demás dioses era dios de la familia, Zeus, dios de los dioses, Hestia, el hogar, Poseidón el mar, Hades el averno, el infierno, Demeter los cultivos. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan observar muy bien en esta presentación que vimos en la clase anterior. Bueno, ahora vamos a hablar a lo que nos convoca el día de hoy, ¿cierto? Que vamos a hablar sobre las artes, el deporte y el teatro en Grecia y en Roma. Bueno, en Grecia, las artes, la antigua Grecia tuvo una gran influencia en el arte occidental hasta la actualidad, ya que parte de su legado cultural todavía nos llega, el arte bizantino. Debido a los estragos de la historia, solo una pequeña variedad del arte griego antiguo ha sobrevivido, sobre todo escultura y arquitectura y artes menores. Los deportes en Grecia, bueno, los Juegos Olímpicos originados en Grecia en la antigüedad, centrados alrededor de deportes individuales como la carrera, boxeo, lucha, carrera de carros, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco. Los primeros Juegos Olímpicos modernos tuvieron lugar en Atenas en 1896 y las Olimpiadas volvieron a Atenas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, haciendo de Atenas la cuarta ciudad después de París, Londres y Los Ángeles en organizar los modernos Juegos Olímpicos de verano 2 veces. El teatro y cine en Grecia. La primera sala de cine apareció por primera vez en Grecia en 1897 y el primer teatro fue construido en 1907. La edad de oro del cine griego fue la década de los años 50, en que se produjeron hasta 60 films al año. Esto puede estar relacionado en gran parte con un inigualable periodo de prosperidad económica en Grecia, la cual ha conducido a un incremento de la producción cultural en todas las artes, tanto físico como visual. Bueno, y de Roma también vamos a hablar sobre el arte, el deporte y el teatro. Bueno, Roma fue un pueblo de conquistadores y estadistas. Su aporte a la cultura occidental fue el derecho,
y la historia de un Estado perfectamente organizado. En el campo artístico dejó obras monumentales, pero poco originales. El arte romano acusa una dependencia evidente del arte griego. Mientras el pueblo griego está enamorado de la belleza y del pensamiento, el romano aparece más preocupado por las conquistas, la organización y la utilidad. El arte entra en Roma a través de los saqueos que sus tropas vencedoras realizan en el tesoro artístico griego. El romano se enamora de estas bellezas y la imita, pero las despoja de su lógica constructiva para reducirlas casi a un papel decorativo que satisfaga su orgullosa vanidad. Bueno, el teatro romano, en sus orígenes, el teatro romano era una celebración cultural, pero pronto se independizó y quedó exclusivamente como espectáculo de entretenimiento. Lo sufragaban los magistrados que buscaban ganar popularidad. Esto explica la preferencia que los romanos sintieron hacia la comedia y la escasa popularidad de la tragedia. Bueno, en Roma también vamos a hablar sobre los deportes. Para los romanos el deporte también era importante, pero no tanto como para los griegos. El Coliseo era una de las construcciones más prácticas de los romanos. En ella se celebraban los combates de gladiadores. Estos combates trataban de lucha entre hombres de la forma más sangrienta posible para dar espectáculo a los ciudadanos. Algunas veces también había combates entre hombres y animales. Los combates entre gladiadores eran el deporte más popular entre los ciudadanos romanos. Bueno, ahora, niñas y niños, los invito a desarrollar las siguientes actividades en el libro de historia. Ya, coloquen mucha atención a las instrucciones. Bueno, en la página 138 del libro de historia, dice, observa las imágenes y lee atentamente su contenido, ¿ya? Que es parte del arte, deporte y teatro en Grecia y Roma que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Aquí yo me encuentro en la página 138, voy a observar las imágenes, cada imagen contiene una letra, A, B, C y D. La de la letra A es una máscara griega. La de la letra B es un mosaico romano que representa las estaciones del año. C, una vasija griega donde se pueden observar atletas griegos. Y la letra D, tenemos una construcción romana, ¿ya? Que es un anfiteatro, ¿cierto? Porque muchas de las obras de teatro se realizaban al aire libre, ¿ya? Así que esas son las imágenes que nosotros debemos observar en la página 138. Recordarnos muy bien que cada imagen tiene una letra, ¿ya? Y pasamos a la siguiente página. En la página 139, según lo leído de la página anterior, contesta en tu libro las preguntas 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Dice, la número 1, asocia la letra de las imágenes con los temas que se presentan a continuación. Una letra puede estar en más de un casillero, ¿ya? Y aquí ustedes tienen que observar los casilleros que se encuentran acá, que son 3, teatro, Juegos Olímpicos, arte y arquitectura. Ahí debemos anotar, ¿cierto? ¿Cuál de las imágenes que se encuentran acá, aquí, en esta parte, ¿cierto? Deben ir en esos casilleros. Aquí está la imagen de la letra A, ¿cierto? La máscara griega, el mosaico de la letra B, la vasija, la letra C, y la construcción romana, la letra D, ¿ya? En el teatro, les voy a ayudar, ¿cierto? En esta parte, en el teatro, yo asocio la letra A y la letra D, ¿cierto? La mascarilla y la construcción romana, ¿ya? Ahora ustedes, en los Juegos Olímpicos de Arte y Arquitectura, tienen que ir viendo bien las imágenes y colocar la letra aquí en los casilleros, ¿ya? Después, la número 2 dice, ¿qué características de cada imagen te sirvieron para clasificarlas? Bueno, aquí es muy importante, niñas y niños, que destaquen, ¿ya? Que en este caso es una máscara que demuestra susto, ¿ya? La máscara de la letra A, ¿ya? ¿Qué características de cada imagen te sirvieron para clasificarla? Es una máscara que demuestra el susto. También hay una pintura con personajes que con su vestimenta representan las estaciones del año. Por los atletas que están pintados representan el deporte y por último las graderías donde
se sentaba la gente a ver el teatro, ¿ya? ¿Cierto? Ahí ya con el comentario que le hice de la número 2, ¿cierto? ¿Qué características de cada imagen te sirvieron para clasificarlas? ¿Ya? Así que ahí ustedes anotan según lo que yo les acabo de comentar. En la número 3 dice, ¿qué elementos de arte y entretención reconoces en la actualidad? ¿Ya? Bueno, ahí ustedes tienen que colocar su respuesta personal, ¿cierto? Ahí en la pregunta número 3. En la pregunta 4, ¿qué relación puedes establecer entre el arte y la vida de las personas? ¿Ya? Ahí necesito que escriban su respuesta. B, la entretención y la vida de las personas. Ahí tienen que anotar mi respuesta, ¿cierto? O en este caso, la respuesta que van a colocar ustedes, ¿cierto? En este caso, mi respuesta frente a qué relación puedo yo establecer, ¿cierto? Eh, con respecto a el arte y la vida de las personas. Bueno, em, el arte nace con las diferentes formas de vida de las personas, ¿ya? Y la entretención y la vida de las personas, bueno, la vida de las personas muchas veces se vuelve monótona, por eso es necesaria la entretención y por eso estaban, ¿cierto?, estos anfiteatros, porque el teatro se realizaba al aire libre y eso también era una entretención para las personas que vivían en esa época, ¿ya? Así que ahí yo les ayudé, ¿cierto?, para que ustedes puedan ir contestando la número 4, ¿ya? Pasamos directamente a la siguiente página. En la 140, los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Aquí tenemos que leer atentamente y comprensivamente los textos de esta página, ¿ya? Bueno, aquí dice los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, ¿ya? Los Juegos Olímpicos modernos son competencias deportivas que se realizan cada 4 años. Desde el año 1896, de las que participan hombres y mujeres de distintos países del mundo, estas competencias tienen su origen hace miles de años atrás. En la antigua Grecia, los griegos celebraban estos juegos cada 4 años en la ciudad de Olimpia. Los juegos tenían un sentido religioso, ya que se realizaban en honor a los dioses. También era una medida de tiempo, ya que el periodo de 4 años entre dos Juegos Olímpicos correspondía a una Olimpiada, ¿ya? Y acá tenemos el texto de las siguientes imágenes. En la inauguración se solía hacer una ofrenda a Zeus, cerca de 100 bueyes eran sacrificados. Las mujeres no podían participar en los juegos si desobedecían, podían ser castigadas con pena de muerte. El pentatlón, el pentatlón era la prueba más importante. Este incluía lucha, carrera, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y salto. El premio era una corona de olivo. Los atletas competían desnudos y hacían trampa, eran azotados, ¿ya? Si los juegos se desarrollaban durante una guerra entre las ciudades, se acordaba la paz por el tiempo que duraran las competencias, ¿ya? Así que tenemos que leer muy bien, ¿cierto?, esta página, leer atentamente y comprensivamente los textos que se presentan acá, ¿ya? Sobre los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, página 140, ¿ya? Bueno, en la página 141 vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos en la actualidad, vamos a leer comprensivamente los textos. Después, en el cuaderno de historia, van a escribir las similitudes y diferencias entre los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia con los actuales, ¿ya? Y acá entonces podemos ir observando la primera imagen, ¿cierto? En el presente, estamos acá, el Comité Olímpico Internacional elige una ciudad sede para la realización de los Juegos. En ella se realiza un acto inaugural en el que se enciende la antorcha olímpica. Después se mantienen pruebas como el atletismo o la lucha y se ha incorporado la gimnasia, pesas, natación, ciclismo, entre otras. Después participan delegaciones de muchos países compuestas por hombres y mujeres. Después,
A los primeros 3 de cada competencia se les premia con medallas de oro, plata y bronce, respectivamente. ¿Ya? Acá. Después, en su cuaderno, escriben las similitudes y diferencias entre los Juegos Olímpicos griegos y los actuales. ¿Ya? Aquí también hay una respuesta que es de manera personal. ¿Ya? Después, ahí pueden ir anotando, ¿cierto? La diferencia entre los Juegos Olímpicos griegos y los actuales. ¿Ya? Aquí yo les voy a dar, ¿cierto? Un ejemplo, una pista para que ustedes puedan seguir avanzando en esta parte. En la número 1, la similitud entre Juegos Olímpicos antiguos y actuales. Número 1 corresponde a un evento donde se llevan a cabo las prácticas de diversas disciplinas deportivas. ¿Ya? Ahí encontramos, ¿cierto? La similitud entre Juegos Olímpicos, ¿cierto? Antiguos y actuales. 2. En esta se hace honor a los deportistas, las disciplinas y las buenas condiciones físicas. ¿Ya? Para que esas son las similitudes, ¿cierto? Que podemos encontrar. ¿Ya? Después, diferencia entre los Juegos Olímpicos antiguos y actuales. Bueno, los Juegos Olímpicos antiguos eran solo en el Imperio Romano, en cambio los actuales se llevan a cabo a nivel mundial. ¿Ya? Después, la número 2, los Juegos Olímpicos antiguos incluían disciplinas deportivas ya extintas y en muchos casos muy peligrosas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ir leyendo, ¿cierto? Comprensidamente la página y en el cuaderno escribir las similitudes y diferencias de las que yo les acabo de comentar. ¿Ya? Recuerden que si tienen alguna duda o consulta con respecto a las actividades, ¿ya? No duden en preguntar. ¿Ya? Recuerden qué es lo que tenemos que hacer abajo, ¿cierto? Ahí tenemos que ir completando, ¿ya? Para que ustedes puedan, en este caso los niños puedan realizar la actividad, ¿ya? Entonces tenemos que escribir en el cuaderno la similitud y diferencia entre los Juegos Olímpicos griegos y los actuales. Eso en el cuaderno, ¿cierto? De historia, ¿ya? Continuamos. Bueno, hoy niñas y niños aprendimos a conocer cómo era el arte en Grecia y Roma, conocer los tipos de deportes que practicaban en aquella época y su similitud con algunos deportes practicados en la actualidad. Y también vimos la expresión de los sentimientos a través del teatro. Ya, niñas y niños, recuerden muy bien escribir con letra clara el objetivo y fecha de la actividad. Ya, si es que van a trabajar en el libro o si es que van a trabajar en el cuaderno. ¿Ya? Que les vaya muy bien, niñas y niños, en el desarrollo de las actividades, que tengan un excelente día. Les envío un gran abrazo y muchos cariños para ustedes y les envío un gran saludo. Nos vemos, niñas y niños, en la próxima actividad. Que estén muy bien. Adiós. Recuerden, si tienen alguna duda o consulta, me preguntan. Chao, niñas y niños. Que estén bien.